Bai Shapamba, Shapapina, Poina, Ame Ayu, Mahina. Ahora mañana debe ñan envía po, pin de programa, ñan de programa, Jera Vagina, ya Jaturador, mano, pera. Penangino Pastor Emilio Vázquez estaba coronel abogado de departamento de Itapuy de Peña y Pita Sombra de Teba y Meji Mañón de Paite que toma Chique Cumbu Comba de Ponaite Cuapuna Ñan de Yara de Jehová a Evagina Estudio de Primera de Corintios capítulo 16 edición 663 de Cajaturado hermano fuera edición 663 Bimañime de que era Huilleque Pastor Sergio na Amoiti eso esa kutu Molua Sucaru teclareina Emma Cuadra Pirar Iru computadora a mí me a ver ya un mañana de la de video y fuera mía echar a moyo a lo mitad revisar repartir a Moite 2 años atrás y llevaré video lo estamos gorreja cada tora recuerditos hoy copa hoy no vaya y me YouTube cada hija Torah estudio bíblico en guaraní cada hija Torah vemos hija ya oímos pepe y en Facebook PABI Emilio Vázquez se de cana y yo topado pues estoy pues vende más y práctico vende más ahí lo mira luego esa costumbre más mi video ya Facebook pues ya directo y temo yo y que la YouTube pues estoy por la bomba la video bueno está tabichaina ya recoge amis oye viejo en el número de amis Facebook la alto y la no está no Moisés a la YouTube me gusta ya yo apoyado no está ya costuna alto y luego no pillamos ahí más a ver más vamos ir pero mejor que yelendo y nada me llama al alto está por ahí vende pillar bueno y esa a mí a ver más 595985162975975 línea personal ya con línea activa ahí me lleva ese mío maná lo mitad ya ve cuapa y temo ahí esa mañana el sistema imagina bueno ahí va a torcer y viene puca va marca ñande ca aina la vio marca ve va ese tío peca ave brasilero por ahí burube de ahí un maleste no ca agua no payo ina ya hagan de cojo putina se ahí va humila va ese coger agua es verde teo y va de otro teo y esa mien ande ca ave ay mene no tengo mene un guaraje mo canguía coño ni ve pesa hoy estaba todo Sergio hermano querido abrazo rompe espalda nada yo ojo mané buena gente lo vete va a ver buena ya haga tú ese hina de que era vea imagina hija Torah claro es una pepe huyen de mensajito y ya no está con algo bueno vea cuestión de no pegango ya poseemos parte 3 parte 4 pero eso ya es demasiado pegango seguro y como que hoy cobeti o surgir la pregunta allá importante esa repetidita okay allá sí hay ya hay ya una parte no me acuerdo nomás nace mando hay una a mi parecer ya escuché una vez esta explicación que hiciste no recuerdo si era aparte del estudio de Corintio o era dentro de Corintio ya está muy importante sí creo que fue en Corintio oye que parte histórica de eso bueno nace mando hay la edición pero sí ya hicimos este comentario del resquebrajamiento como surgir la cristianismo bueno a investigar háganlo y por qué esto nunca se nos enseñó en los grandes seminarios o institutos o universidad teológica. ¿Por qué se oculta? Bueno, resulta ser que a lo mejor cuando hay a lo mejor cosas de escuela no captáis, porque como que se piensa que el cristianismo que todo empezó con el cristianismo no ni prendéis la lamparita o sea las partes cronológicas usa y oye los años mía o sea y oye maneja andego betí detalle en cuenta la parte cronológica los años de los sucesos pende o era janamos en cuenta alguna cosa ya clara también andemos pensada entonces nadie es cierto nadie se imaginó quizás cuando en Primera de Corintios 11:26 habla del cristianismo que se nombraba por primera vez y que esto era grave y era motivo de estudio y profundización pero siempre quedaba así muchas veces ya escuché este versículo
pero se usaba para confirmar que los cristianos eran realmente los primeros seguidores del Mesías. Pero eso es la cosa. Para eso tan de ella rata puedo ver versículos y sí, tiene razón, yo me acuerdo, o sea, si se mandó además estudiar Fran y ayu tiempo, vea, ayu Fran y ayu ave cuaco ciudad coronel Bogado, ya habría este instituto, no era universidad teológica. Una vez lo estudié eclesiología, cuestiones de la historia de la iglesia y demás. Ya. Y se acá me la entonces ¿qué habrá pasado? Porque se hablaba mucho del catolicismo, ¿verdad? De los primeros padres de la iglesia católica que amor. Y en ese entonces ñe por un amor hacer la investigación como esa pilata ahí. Por entonces realmente ese profesor no era teólogo. Y por anducho es la entonces la mi realmente anda ella fue católico jala o seguía con el Mesías, vos ni idea andar y nosotros no teníamos ni idea de esta corriente de enseñanza de la primera comunidad de los creyentes del Mesías. O sea, nos vimos todo es cristianismo ahí. Pero úsese acá me pongo a él allá poco papel pregunta. Y se la hace profesor, me venga ahí no sorprendente si hubiera ahí allá. Hice no primero seguidores fuera la iñe muñareco entre los monjes cañijaves dice. Mi monje ermitaño fuera mi montaña cueva monasterio. O pau pesa vos vivía coro cañije hija porque si no yucapata. O pau pesa laure bueno en fin con los comentarios ambas y si entonces con copa católico bueno o pau pesa laure no pineña cae pero dai por igual me abre la respuesta si ya laure profesor mando me ore se mandó ay mila ese profesor a lo mejor uno y cuatro no me acuerdo ya el nombre de este profesor más estábamos estudiando para teología católica, esa es la eclesiástica, historia eclesiástica. Bueno, pero esa respuesta no se está hacemos pensar bien, es igual la verdad, ese video izquierda de escota soy católico siendo que es cristiano, una pilla y se haya. Y pero yo puedo ver versículo y aquí dice que los cristianos eran los seguidores del Mesías. Sí, a veces hija a ver. Se usa el versículo para demostrar que los seguidores del Mesías eran cristianos, pero ahora no me di en cuenta y éramos estudiantes de teología. Como piolores acá, hija la profesora ahí. Por primera vez, palabra donde orando horas ahí en cuenta, palabra cristiano de Maro y Purupila. Pero confirman más de que los cristianos eran los primeros seguidores del Mesías. Usamos la palabra cristiano, pero upean por primera vez, upeando horas ahí en cuenta. Quizás hermano o hermana, vos que te haces esta pregunta del millón, que por qué no se enseña en las universidades, quizás sea por eso, porque no se lleva en cuenta, o ya sea universidades, o institutos bíblicos, o charlas bíblicas, universidad teológica cristiana, seminario. ¿Por qué no se enseña que el cristianismo apareció por primera vez en el año 49? Es porque no se usa, no ni analizáis palabra por primera vez. Si un más pues la secreto. Si usted tiempo ve maorero y yo tengo a pensar, usted tiempo ve se me eri en cuenta hoy habeti palabra por primera vez usted a lo mejor a estudiar y usted va a hacer área a lo mejor otra conclusión lo recuerdo. Pero aquí va porque no, pea viñasea añande más la costumbre, gracias para ñasea al menos sea ya. Y veo que muchos otros hermanos seguidores también de este programa que hay a Torah. Ya estudia los términos, ya en cuenta los términos, ponía antes del versículo principal que nos interesa. Ya tengo ya esa palabra principal o versículo principal de mañana, pero ya analiza, mira, palabra para ya un versículo principal o palabra principal ya no interesa. Así que error curipongare era que no analizamos la palabra por primera vez. Si no, acá dice que se llamó cristiano a los seguidores del Mesías. Jape palabra por primera vez, es como que no interesa y va por momento. Pero todo interesa por algo, está allí.
son informaciones clave. Está oculto alguna revelación. Es muy importante. Ya hay puiguara, ya mozabi, ya hay tipecabe, escudriñar las escrituras de el Mesías. Peine más, se pegan periende moña prenderse la lamparita a estudiar un guarea ya la pues año por una allá poti seguimiento. Después de mucho tiempo huye la curiosidad de que porque hay una diferencia entre el cristianismo y estos seguidores del pues todo el mundo decía no, los nazarenos son los mismos, los cristianos que pegan. Entonces pues está para ahí, ¿ves? Porque eran informaciones deductivas, no eran informaciones en base de documentos escriturales ni en base de documentos históricos. Deductivas y seina o analizarlo mitad a onujela y cálculo. Veamos pecha. Nazareno cristiano no, pero no es. Los documentos de Iriupea, la historia de Iriupea, evidencia de Iriupea. Pero sí, muchas ideas, muchos cálculos, muchas deducciones filosóficas de más Iriupea. Aupalaña ni un dipapotá. Ven otra cosa, pero hice tal cosa, no es nada. Está como doctrina, oye, asentar como verdad, pero es un cálculo nomás, una deducción nomás. A veces alguno que otro ya acertar alguna cosa, por deducción, por cálculo. Ya acá la evidencia, ya estudiar, ya voy a ni ella apurate, ya frenar los versículos. A mí me lleva a veces 1 o 2 versículos de Primera de Corintios será horas, porque a investigar. A veces y tal cosa, bueno, vea tal cosa, no, bueno, pero tú no hay veces. Hablando de cuál, ¿dónde hay cuál? Por no esa visanda y cuál, hermano. Y siempre digo que soy un aprendiz, pero en este caso tenemos evidencia. Y o Pablo mitad, o Carlos mitad la historia, o topa. Acá hay, sí existe el documento del cual usted habló, ruptura del cristianismo con los nazarenos. Existe este tal documento. Bueno, existe documento del obispo que usted habló, un tal Ignacio de Antioquía, y es muy extenso, pero habla de que este tuvo parte también en el rompimiento con los nazarenos. Bueno, otro palo ahí segunda hermano querido, no le voy a hablar por hablar nomás. Ya estamos comprobado, y yo creo que fue en Corintios, y en Corintios pesa lento y no está, depende mandu, imagina mi pese seguía, y muchos de ustedes son los que encontraron ese documento. Y existe, oí, Google, al toque aparecen de, bueno, ya se caen, o sea, como que yimos a trucho paja, ñande ya le copamos y la verdad, a la, yimos a la y a la ñande líder, upea la valet paja, no, hermano querido, ese siempre inte esta vez, da ahí Emilio Vázquez, hija güere, ni fulano rulano, hija güere, pero bien de más. Hoy vio la evidencia, hoy ve pico otro ñe, peico verdad, va ese vio yicuata verdad, va pe investigarse. A ver, salta, a ver, y hoy hay evidencia había sido ahí. Algunos inclusive y me siento un poco frustrado y decepcionado. Yo siempre pensé que el cristianismo fue la primera congregación de creyentes en el Mesías, pero ya encontré los documentos del cual habló usted. Bueno, muy extenso el documento que me enviaste, pero muy importante, acerca de la ruptura del cristianismo con los seguidores del Mesías. Bueno, este ya votar lo que me pidieron, ya estudiado pues son más pues son la no y pucuete higo veamos para estudiar. Ustedes quieren evidencia tienen la pepe ya uno, inclusive en Google hay oí hermano querido. Bueno, estamos en tiempo de la información, estamos en tiempo de ella espiritual y ella pueda pues ella descubrita ya jao está más el todopoderoso permitiñan de ese su cosa y ni engrandecer y la se engrandecer siempre al todopoderoso y palabra revelada inspirada o niño Pepe por los méritos de su hijo
ya Joshua, ya de Salvador, mediante, oye, revelar, ya de realmente esta y mañana puto, o aprender lo mitad, vea, programa cada hija toda, te herramientas lo mitad me van a ver. Así es que, Pastor Sergio, al Todopoderoso, la gloria y la honra, oí frutos, hermano querido, Pablo, ni está. Bueno, estamos en el equipo, hermano Pastor Sergio. Cabija Torah no es solo de Emilio Vázquez, es de todo lo que nos ponemos las pilas y de alguna manera ¿sí? De los que preguntan, de los que participan. A ver, Pastor Sergio, ya apoyan de video, audio. Yo con mi colaboración de estudio, bueno, y ahí tiene equipo, todos somos participantes, pero vengo siempre ñan de programa, pen de programa. Todos somos protagonistas. Pero no me ponen dueño tan esa ni investigata. A la PP ponen dueño no investiga, se llama eso ya cuata. Así que betí cadena ahí, va, tiene engranaje. A la yare copao bebé a la Pastor no ya puñan de la audio no ya puñan de la video miamba ella cota que hija torada mía YouTube va eso a mí no estamos aquí o revisen boima y co topao ni pues sangado y coco revisado se cacó. Sí, o topalo está en la cabeza tora. Ah, pero en balaña número mía o Saramón y sorprende. Otro estudio bíblico en guaraní o caja topao pea. Y eso es porque oye ya po. Además de cada uno ya participa, cada uno ya dejó participación en este proyecto de esta enseñanza en guaraní de estudio bíblico. Bueno, además de ese, hermano, la Yeyapota parte 1, parte 2, parte 3, con cuestiones de historia del cristianismo y de los primeros padres y demás hierbas y pucuta. Oye, que ya terminaba hoy en el Corinto. Así que alguna pregunta estoy haciendo, respondiendo nomás ya ahí, le voy a responder, seguir respondiendo en el grupo. Tengan catula, sí, depende del grupo, a ti, si no catula en forma personal. Oye, ¿qué más 16-9, hermano? Si no, voy a parar, a ver. ¿Quiénes eran los adversarios? Si Pablo habla de que tenían adversarios, no serían demonios, porque adversario es un término que se usa para demonios. 16-9. Bueno, vamos a ir a la demonio a ver. Porque estaré en Efeso hasta Pentecostés. Vaya a responderme con Inoitame. Sí, Pablo celebró el Pentecostés de Levítico 23. Sí, señor. Haya aclarado, Pablo. Todos los creyentes del Mesías, aún en tiempo de Pablo, celebraban Pentecostés. Anipe yo sé con la historia, somos cristianos y que creyentes del Mesías ya celebra y más la fiesta de Pentecostés. Pablo mío celebrar, sí señor. Muy bien, y a la Corintios 16-9. Pues a la demonio. Porque se me ha abierto puerta grande y eficaz. Y muchos son los adversarios. Y si... pillama. ¿Cierto? El término adversario como lo llama. Como que y demonio. Sí, también adversario es demonio. Pero en este contexto no... En este contexto... No estamos hablando de... ya veo un buce cuya unos versículos de... Pero y Pablo Ecurige. Efesios 6. No. En este contexto... Ya es a mí... Debió de Biblia no le coy referencia. Pues no ya se te ir porque sí, pues si no, ustedes ya se me están yendo por otro lado y mejor sí. Sí, él dijo eso. Dijo en Efesios que no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra huestes potestades. Bueno, pero en este caso, ya analizando el contexto, sí, él dijo, se le ha abierto, oye, abrirse, o qué, tuya, o sea, oportunidad o predicas jamás ahí seguro, va. Pero el problema es Estado, con la contrario, UPB. Pero ¿quiénes son estos adversarios? Bueno, vamos a descartar por ahora, vamos a descartar que ahí la espíritu demoníaco cuero. A marcar a ver porque se sabe que tiene algo y referencia con Biblia. No sé si ustedes tienen referencia primera de Corintios 16-9. A veces y letra D, 16-9D. ¿Qué está Miami? 16-9D. Y 689D.
16. Hecho 19, 8, 10. Bueno, hecho 19, 8, 10. No, que esa pues ya siempre hay de la duda. A venir de ayudar a la refe. Se recola esa opinión, pero ya Jamina vago 10 hecho 19, 8, 10. Bueno, 19, 8, 10. Ya sé la duda, a ver, 19, 8, 10. Veo Ina. Y entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuedo por espacio de 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Pero endureciéndose alguno y no creyendo, maldiciendo el camino de la fe delante de la multitud, se apartó Pablo de ello y se separó a los discípulos, discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tertuliano, Tirano. Bueno, y así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, oyeron la palabra. Bueno, la referencia. No me cuadra ahí nada. Digo allá, 8. Pero generalmente, hermano querido, 16. Estos enemigos de Pablo eran los mismos judíos que no había ido a aceptar ya la mensaje. Pero vengo si un manacurio con abeaco hecho 19, 8, 10. 19, 8, 10, ¿sí? Así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitan hacia judíos y griegos oyeron la palabra. Bueno, esta es referencia a donde se le abrió la puerta. Bueno, lo que tenían problema con Pablo, estos adversarios eran personas, no eran espíritus, nada que ver. Personas. No iría de acuerdo Pablo, dejando aceptar ya algunas revelaciones que Pablo llevó. En cuanto a que los gentiles ya pueden formar parte del reino, sin pasar por manos de los judíos o rituales judíos o circuncisión y demás, sino creyendo en el Mashiach, oye, bautizaban a Jérabe, allá formamos parte de, oye, injertamos al buen olivo natural que es Israel. A no ir de acuerdo a este judío, porque según se acuerda ahí, está ritos, está leyes y ya ponga la PTI gentil, por lo menos hoy que jamás en el grupo de los judíos. Y obviamente acuerda ahora cola y vengo espiritualmente Pablo y la pared intermedia. Bueno, que tenían muchos ritos y muchos reglamentos la PTI, PTI gentil, hoy que jamás o participa jamás dentro de la comunidad judía. Y Pablo y no, hago peso y revelarse, se recibir con revelación, oye, pues o predicar, sí, habla del Mesías, una cosa, quién es el Mesías, Manapa o el Mesías, todito eso está bien, hasta ahí va a aceptarse alguno. Popes y bueno, con angañan de la ciudadano israelita, la Israel de Yahweh, para ser el pueblo santo, Yarobian del Mesías, ¿ve? Allá. Ya seguí ya guardar algunos mandamientos, aunque no todo. Ya Mongara y cajera, mi cajera, ¿ve? Inclusive sin necesidad de la circuncisión y demás, pues voy con la iglesia. Pues voy con la bim, bam, bam. Si la abuela, si la viene, si la va. en alguna, a veces digo, era ahí no lo oyeron ahí, sinagoga. Entonces de ahí, pues ya lean que te, mo para hoy, cuido alquilar, vete lugar, vete escuela donde se enseñaban los pensamientos. Esa ahí la era bien que te ya lea,
Algunos dicen, bueno, peago mene o alquila, otro dice, no, probablemente oye convertí, veago dueño de esta escuela a hoy por caso, la predicamos bebé. Como que en alguna sinagoga oye Mosés, bueno, cuando la haya vosotros aclaratoria. Pues tengo que explicar otra vez, porque a ver cómo es la referencia, pero ¿dónde se le abrió puerta, verdad? Tirano, la escuela de Tirano. Bueno, entonces, sí, me preguntan, sí, sí, hermano, a los que preguntan si hubo judíos que se convirtieron al Mesías en la sinagoga, en la diáspora o en la gentilidad, sí, además de hecho los apóstoles en la Belém. Dicho sea de paso, Yarecoa ahí como candidato hecho los apóstoles a primera tesalonicense en Ñoacanejo para el otro estudio. Que votaguen a la mitad. Que embuguese el mensaje. El libro vaya a continuar topado de segunda de Corintios. Bueno. Eh, una pregunta ahí. Pablo y los creyentes en el Mesías. Bueno, para responder, vamos a ver. Lucas 19, 8, 10. Sí, sí, exactamente. Justamente para que te leer. Justamente que te voy a leer. Y eso es lo que estaba explicando recién. Eh, la puerta que se le abría a él en la gentilidad era, sí, no poca gente le seguía ahí. La pregunta es si la mayoría eran gentiles o también había judíos. Bueno, sí, ambos. Esta vez sí, más muchos eran gentiles porque, pero también había judíos que la gentilidad, o sea, oía orecuaque y los judíos que seguían, tenían su estudio y que enseñaban a los gentiles que eran dirigentes, algunos también creían en la predicación de Pablo y se bautizaban en el nombre del Mesías. Sí. Pero esta vez, sí, los gentiles masa, porque era aremointe gustar su escuela, pero había una. Acá me están preguntando si lo que le detenían a los gentiles eran entonces quizás muchas leyes que ni los judíos podían cumplir. Por eso es que cuando Pablo va a predicar, estos gentiles aceptan. Bueno, muchos judíos no le conocían al Mesías. Muchos judíos no le conocían al Mesías. Entonces, ¿qué es lo que estaban enseñando? Esta es mi judío, pues haciendo que cuando acá hay otra pregunta. Es que pensar pregunta a veces. Antes que nada, antes por parte. Pablo en la gentilidad. O predica al Mesías y esa valliqueana como pueblo de Yahweh, injertados en el buen olivo natural, entrando como las 10 casas perdidas, eh, injertados, las 10 casas perdidas de Israel, de la tribu de Israel, Cocañimba desaparece, a gentil, oñe injertado y oñe completada ojo la casa, las 10 tribus. Bueno, ese hablé la vez pasada con Ángel Noitán, pero ya pues ese tipo de pregunta, entonces aclararemos a la vez. Pero muchos judíos no estaban, no ni de acuerdo. No, usted eso. Entonces, esto era lo que le echaban a Pablo. Estos judíos que no aceptaban, primero, no aceptaban al Mesías y segundo, no aceptaban la forma de que los gentiles podamos formar parte del pueblo. Recuerda escuela y rito, y Haisha. Sí. ¿Y qué era lo que, bueno, a ver, qué tal la otra pregunta? ¿Qué era lo que enseñaban los judíos si no creían en el Mesías? ¿Por qué muchos gentiles se iban en la enseñanza de los judíos siendo que ellos no tenían el Nuevo Testamento? Hermano querido, la Anina Peña engañar este a las gentiles solamente estaban escuchando mensajes del Mesías. Vengo a que ya leo marengo, algunos ni idea no le coibi la del Mesías. ¿Por qué? Porque en esa sinagoga donde estaban los gentiles,
no se estaba, donde no se conocía el Mesías. Estaba eso, oye, este es el Mesías. Entonces, ¿de qué? El hombre, mi judío fuera. ¿Qué estaban hablando? O estudiáis el Pentateuco, o estudiáis los libros proféticos, los salmos, el Antiguo Testamento. Ya, pues, son, y estaban practicando ya luego ellos algunos mandamientos, solamente que hipogí porque oye enseñar su pecuera ahí algunas tradiciones de la ley judaica, obra de la ley y Pablo. Para eso Pablo usa o prohibicio y bueno, pero en el pecote de más los gentiles que practicar la obra de la ley o la enseñanza tradicional rabínica. Porque hipogima, upea o practican ahí o cumplían ahí la ley de Moisés. Pero vengo y con la malo entendido, hermano, porque algunos Gálatas pero le dejan a Pablo y que la añadena ya practica y más los mandamientos de Moisés. No, obra de la ley está hablando lo que los judíos le estaban enseñando en la sinagoga a los gentiles, que era todas sus tradiciones como doctrina y también la ley de Moisés. Así que Gálatas, ahí te piqué la pejenduita Gálatas, ya coina pastor David, mi ayer copa y teñan de YouTube allá. Oye, bache, sí, va, ponen hermano allá. Inyección, bache, digo que hija torabe. Pesca estudio de Gálatas, estudian. Ya está ahí, mi hermano, o estudiar, cupea. El con fin de mes terminas y giguri. Alguno. Y o paglo mitad. Pepe Pepilla tamba epa heise la obra de la ley de Moisés, muy ley para hoy, epa lo cope Gálatas, porque cuando hay África para allí, nunca ya terminamos el capítulo 10. Se coge el capítulo 16, pues te veo para a vos que son la pregunta o surgir la pregunta, ni trenzar la pregunta. Bueno, entonces sí, los judíos que enseñaban en la sinagoga, si no creían en el Mesías, bueno, enseñaban la Torah, las leyes, los mandamientos. Pregunto, después de la conversión de los gentiles y de los judíos, ellos seguían enseñando la ley. Pablo mismo como es la ley, hermano. Cuando siempre tenían los judíos que aceptaban al Mesías se quedaban con la sinagoga. Y los que eran judíos y no aceptaban al Mesías ni la enseñanza de Pablo, y que los gentiles no aceptaban a BIPA, o pues estás acuerdo la sinagoga, pero la mi orobia y hoy apartaja ojo oye reuní en las casas. Vos ves si puedes explicar. Por eso que dice reuniones en las casas. Los gentiles por sí solos no podían abrir Jacuán tuyo abrir sinagoga, hermano. Tenía que haber mínimo 10 judíos. Esa es la ley. Hay que llevar minion digo llevar. Bueno, lo que sí que los gentiles que hacían, oye, reunían las casas. Con los judíos, que también oye Mosén acuerda la sinagoga. Si no completaban 10, se reunían en las casas. Por si oye Mosén y 10 judíos de una sinagoga podían, si eran hombres allá, obviamente. Probablemente ahí sí podían abrir otra sinagoga. Y sí, ahí ya Pablo, claro, con la instrucción de Pablo, se seguía enseñando los mandamientos a los gentiles, pero ya no como enseñaban los mi judío ortodoxo en la sinagoga, en la diáspora, con todas las leyes, con todo el peso de la ley, los 613 mandamientos y más las leyes rabínicas. No, Pablo ya un vive, sí, hay mandamientos que sí tenemos que guardar como gentiles, pero no todo lo que guardan los judíos, los hombres judíos. Y las mujeres de la gentilidad ya no tenían que guardar todos los mandamientos que guardaban las mujeres judías. Bueno, así que ibe a ni veníamos. Y también Pablo ya no permitía a los gentiles que se convertían y a los judíos que se convertían en el Mesías, tampoco él ya le dejaba que enseñe las leyes rabínicas o la obra de la ley, porque ya con la ley de Moisés ya es suficiente. Pues eso fue la congregación. Después nomás vino la cristiandad y cambió todo. Ya explica, para verme la historia. A lo que tienen el documento ahí también. Van a pillar ahí por qué el cristianismo vino a borrar, a anular, a cancelar muchas leyes. Sí, porque si no voy a sí, para identificarse con Roma, porque el cristianismo es Roma.
romano, cristianismo apostólico, católicos romanos. Igual surgía, güey, vaya a explicar más bien, va. Y si era de los judíos, tenía que ser de la secta de los nazarenos, los seguidores del Mesías, que guardaban las leyes, aunque no todos los 613, pero eran gentiles que guardaban, eran considerados los mismos judíos y traidores de Roma. Guatamina sea, guatamina sea. Eran gentiles, no eran judíos, eran gentiles. Pero bueno, ya al Mesías, ahora no, y el Mesías en hebreo. O guardar algunos mandamientos que está en la Torah, en los 5 primeros libros. Upeare, los cristianos romanos le llamaron a ellos judíos, cerdos, o despreciar su becuera. O guardar el mandamiento, o pronunciar palabra en hebreo, porque eso es de los judíos, enemigos de los romanos, se le perseguía y se le eliminaba, hermano. Cande la historia. Bueno. Uy. Se enreda pastego a ver lo intenso. Y eso a mí. No, Ana Bendumo, ahí ve este tipo de explicaciones, no. Quizás por ahora, o aprender mejor algunos pastores brendieina, y hay catuma y congregación por explicar mejor. Tengo pastores que son preguntones ya. A ver si va a leer más de Biblia. Espero nomás que estén enseñando su anían unos cuantos de cuadras, no guardé nomás ese hermano porque no a ley ya escandalizarla, hermano. Socorro, o sea. A ver, ya a mí. He respondido ya a esta pregunta, compañero. Tenés que escuchar 661, 662, si no voy a ver y pastellita. No me enduite. Va, esta pea. Bueno, sí, ministro. No sé cuántos años habrá tenido realmente. 6 culpada, ¿verdad? 16, 10, 11. La edad de Timoteo. Probablemente habrá sido muy joven porque, según leemos, al parecer no le respetaban. ¿Cuántos años habrá tenido para tener una idea? Ni idea realmente. Tengo que hacer, ahora que hay una pregunta así, tengo que hacer mi investigación. Se pueden basar en las preguntas, ¿no? A veces se enduía las preguntas a Pepe Japón, se interesado para yo ayer por acá, poco han hay votarse disculpas, da igual. No sé si algún hermano, algún oyente conocen más o menos cuántos años tenía Timoteo. Da igual, mis hermanos. 16, 10, 11. 16, 10, 11. Y si llega Timoteo, mirad que esté con vosotros con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encomendarle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Bueno, Timoteo era obviamente ayudante de apóstol Pablo. Bueno, hija de Sube. Era ministro joven, sí, pero no sé, hermano, cuántos años. Años realmente ahora después hemos pensado en verdad. Bueno, le tenían en poco, es decir que no, sí. Como que el hombre este ya sube y medio otra está lento, le tenían en poco. Pero era no era una persona, Pablo discípulo, no. Hay una canecho y te índole guasuya hoy no tendrían más de 20. El hecho de que las personas te tengan en poco no quiere decir que endenan de capacidad. Acá ustedes mismos no le, pues sí, era joven, pero ojo que era adiestrado en la escritura. Carta a Timoteo. No, era Viroreí, discípulo de Pablo, entrenado por Pablo. Ñande ya estudiaba después de 2000 años a Pablo Baeza, ñande en esa aceita sube. Le tenían en poco porque era joven quizás. Aunque no respeta seis sube y ahí que no hay guasui bimba eve. Excelente la pregunta. Pues a mí, eres buena porque esta vez cuando ñande y cuaje están ya vivía en santidad, en obediencia. Aún y tanto hoy la ñande apoya. Uñe en bañan de deje. Vean hoy no lo o sea, no es que
A ver con tener ahí en cuenta hoy cuando hoy la respeto. Le faltaban respeto, sí. No le tenían en gran estima como tipo que, discípulo, iré allá. Acá. Eh, falso concepto acerca de su persona. Puede ser. Su capacidad, su ministerio, su llamado. A lo mejor es imitante y oimba y copia va Pablo Socio de oimba, ¿no? Pero yo te voy a decir una cosa. A todo lo que le han escuchado a Timoteo y si alguna vez le quisieron refutar, no sé si le van a refutar. Discípulo de Pablo era. Pablo es hijo de cuera. No, no, no. Pea ese discípulo, pea veña atender. A los corintios. Animo a ver maltratar, animo a ver tratar de buiro, no. Más o menos, discípulo de Pablo. Eh, Apolos. Y probablemente fue también ganado por Pablo. 12 millones, igual. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Esto no se podía decir que Apolo desobedeció una orden directa del apóstol. Esto no sería rebelión o indisciplina. Bueno, ya te recuerdo, hermano, la ya hoy día, la hija o la pastora, ella porque su. Acá él ya le envié, ¿sí? Apolo tenía problemas quizás por algo, ¿no? ¿Sabes? Acerca del hermano Apolo, mucho le rogué que fuese a vosotros con los hermanos, más de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Pablo no está acusando a ningún Apolo rebelde. Algo surgió, algo pasó que no explica, pero oí, orecó, si te dice que no había oportunidad, es por alguna cosa, hermano. No está diciendo acá que él se le opuso a Pablo ni ni que ni andemos ya conceptualiza. Y otra cosa, hablando un poquito de esto, en la país y más agüere, o pastor Emilio y más agüere, o pastor Fulgencio y más agüere, la ñande ya obedecen de manera a capa y espada. Somos libres en el Mesías y no podemos hacer en ese momento lo que se nos pide. ¿Dónde digas tú? O quizá lo llevarían de no ir y no ir. No creo que sea el caso de Pablo. Pablo era bíblico y Apolo también. En una ocasión ya topamos ir para Pablo y dije, si es Apolo no lo sé más de la escritura. La oña escritura vendieron boe. En esta ocasión lo que si ñandé algún pastor o algún líder o potaya boe o potaya o potaya en contra de la escritura, en contra de la voluntad del Padre, pues ve si ya es revelada. Pero a veces nos haya yureñan de cosas ella la opesa donde y ya de catui en aquel momento. Para entender en día tumo hay un pastor donde y ya no sé con o sea para donde y sé que ñandeñan de rebelde. Ellos también tienen que tener comprensión. En este caso eso fue lo que pasó con Apolo. O sea, no es que ellos rebelar contra Pablo ni nada. No encontramos eso. La IJ, la Icatuya, bueno, Pablo comprende, bueno, la IJ sube, arrogado sube y todo. Y respetar, diga tuyo, o hagan diga tuya, y ya va a ver su J. Ya está ya. Así que yo, en mi opinión, no sé. Otro teólogo que escucha por ahí me va a decir, no, no sé. Pues a ver, no vemos indicio de a ver, rebeldía, de desobediencia, indisciplina. No, es el caso. No es el caso. Bueno. Muy coño, y 12. Allá termina, a ver, ya. Que son lo mejor con el Villa. eh, mm. Bueno, de Pucubey, mano. Y a mí, ya es a mí, ya. Sí, es una exhortación. 16, 13, 14. 16, 13, 14. ¿Verdad? Está firme en la fe, portaos varonilmente y esforzados. Todas vuestras cosas sean hechas con amor. Bueno, ahí vamos, sí, es una exhortación a lo que pregunta
No es contra la homosexualidad, man. Eh, por el término varonilmente, ¿será que no es una exhortación contra la homosexual? No, es una forma, y esa mí ya copa una. Pero ya continúa, llegamos último. Toda 13, 16, 13, 16, 13, 16, 13. Hoy para algún 16, 13. Vigilen y estén firmes en la fe. Sean valientes y esfuércense. Y todo lo que hagan, háganlo con amor, valentía de hombre. Cuimba, eina, paraguayo. Cuimba, que sí que los huevimos, ahí la pecha pesan. En ese sentido está hablando, no es que está diciendo, está, no difícil. Que, no, yo no veo acá una exhortación contra la homosexualidad, por el término. Y esa misma literación me vaya ya pues, como dije, 16, 13. Estén alerta, manténganse firmes en la fe. Compórtense como hombres valientes, sean fuertes, háganlo todo con amor. Ahí está. Compórtense como hombres valientes. Salud. Ay, juelete sea. Oye, pues llegan los y vete y a ti doctrina y esa pues hoy. Las términos la problema. Bueno. Entonces, che, por lo menos yo no veo ese acá de que, oye, pues a FTI exhortación contra los que se portan, o sea, que son homosexuales. ¿no? Y es a mí, estas personas podrían ser los acusadores, aquí va, los acusadores de los hermanos de Corintios 15, 18. Va a ser acusadores. Y es a mí 16, 15, 18. Hermano, ya sabéis que la familia de Estefana es la primicia de Acaya y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Os ruego que os sujetéis a personas como a ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefana, de Fortunato y de Acaico, pues ellos han suplido vuestra ausencia. 18. Porque confortaron mi espíritu y el vuestro. Conoced pues a tales personas. Reconoced pues a tales personas. Probablemente, o sea, no es acusadores. O sea, ellos conocen, fueron. Oye, ahora a mí te la inquietud. Probablemente sí. A lo mejor ellos fueron algunas horas a carta de entre ellos y otros gendiares había. Pea, pecha, hermano Pablo, pea, pecha, y cuey. Bueno, probablemente han sido los informantes, ya muy su pesa. Pues tampoco ellos no se juega para crear problemas. Hoy jamás solución, hoy guatapuna jamás lo mitad. Pero a veces ñande ya. Ya la algunos homos que jamás soluciones tiene un saya famoso. Bueno, en este caso ellos sí actuaron de Tino Unsa en su lugar. Obviamente la Tino Unsa la oye muy por hacer villa costilla. O mi ahora cota y parte. Los por una pucuyo iba. Está igual ve chaguajo. Oye tillo acá ve por la. Oye vos le das la tortilla. Ni en pareja pisar, es oye muy por una villa costilla. Ven ella puña. Pero en este caso estas personas si fueron realmente los que se llevaron la carta y se quejaron a Pablo de los demás o llevaron la información, gente ve por no tiene un sangue, hoy por ya felicitarse, si no tan va enseñando ya aprender ahí, güey. Sí, ya terminó y verá. La no, es en este caso era casa, hermano, y 19. La Reina Valera y la Vin, ¿cuál es la diferencia? Casa, iglesia o sinagoga. 16, 19. La iglesia de Asia os saluda. Aquila y Priscila. Con la iglesia que está en su casa. Os saluda mucho. Bueno, la vende como un día iglesia. Iglesia no dice congregación. Ya es a mí. Y se muda.
Ya le da mañana, es 20, es 19, 16, 19. Le saludo a las congregaciones, ahí está. Le saludo a las congregaciones de Asia, Aquila y Priscila, con la asamblea o los grupos de hermanos, vean, que está en su casa. Le saludan mucho en el maestro. Ahí a pillar justamente allí y lo está poniendo. Esto no es una sinagoga porque no hay, la sinagoga tiene que conformarse por 10 judíos dirigentes. En este caso, Priscila y Aquila han encargado la OGAP, el lugar donde se reunían una casa particular, hermano. Iglesia hogareña. Hasta la término ya. Oye, de iglesia ya no estamos este templo, este hogar tu ya no, congregación, güey, para grupo de hermanos de la misma fe que se reúnen en una casa. En la casa, en este caso, Priscila y Aquila, que eran a cabeza, una pareja, sí, matrimonios. A ver, en maestra, el estatus de la mujer que tenía con su esposo, podía enseñar, sí, con su esposo, bajo autoridad del esposo. Y añoreína, bueno, Romano 16 mañana, vea. Maimilla o pátanse. No tiene nada que ver esto con el peango beso santo, hermano, ósculo santo. Ay, en algunos se la pene acá. Va, esa te malinterpreta pata, va, ese vio. No, nadie habla acá de que hubo afeminados o homosexuales que se aprovechaban de las reuniones para el beso santo. Esa, veamos, uy, nadie, y muy pea, veo en la instancia. 16-13 vio en la SACP. No, nada que ver, si esa es una costumbre, hermano. Beso santo, ósculo santo, saludo de esa comunidad. Ellos se saludan así, 16-20. Ósculo santo de ellos, ¿sí? Ahí está, 16-20, Reina Valera, 16-20. Los saluda a todos los hermanos, salúdense uno a otro con unos saludos santos, ¿sí? Sí, abrazo y beso en la mejilla. No, nada que ver, no estamos hablando, ideas de los niños, y es a mí, obviamente, hermano, ahí está la firma, 16-21, veo. Los saludos de mi mano, sí, la carta original, ahí sí, exactamente. Ahí está, ella subraya mi pedazo. Yo, Pablo, os escribo esta saludación de mi propia mano. Ahí está la originalidad de la carta, será. Ahí firma. La presura ya. Pablo, él mismo dice que está escribiendo ahí. Pero ese es otro tema, hermano, que después a lo mejor ya tocamos, no viene todavía al caso. Por ahora vamos a dejar así. Y en este caso, este es carta original de Pablo. No fue ni un añadido, nada. Bueno. Si vamos después a revisar otra vez uno por uno hasta dónde fue de Pablo y hasta dónde su discípulo. Bueno, ese es otro tema. Ya fue Pepe, equipo Cuba. Y ese a mí, ahora estamos 16-21. El que no amare al Mesías, sí, en este caso, apartado de la congregación, sí. No, es que se le maldecía. Una advertencia para los que no aceptan al Mesías. Ellos mismos se maldicen, güey. Están apartados de la congregación de los santos. A Pepe bendición a Pepe recibir. Responde la religión, pero venden de creer al Mesías, ¿veja? O si no es creer al Mesías, venden de gustar ahí la Biblia, pues hecho. A Pepe, Mateo 7:23. Y nadie tenía la revelación del Mesías cuando pagaba ni hermano, ni Pablo lo sabía. Así que eso ya le respondía a usted. A lo mejor algunos esperaban la inmediata venida del Mesías, pero Pablo, ya explicamos menos, Pablo después cambió de parecer otra. Bueno, mi amor sea con todos ustedes en el Mashiach Yahoshua, amén. Opa, por fin.
Bueno, hermano querido, oíron unos comentarios ya esa la, vaya pues. Eso, opañan de, ya termina poniendo muy guangue. Opañan el programa, Primera de Corintios, capítulo 16. Y que está con Evo, capítulo 1, Segunda de Corintios. Oye, tema, y ellos topatamos con este. Shalom, bendiciones con Gagatula.